Gálatas capítulo 5, versículo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 24. Vamos a estar estudiando esta palabra en esta tarde. Recuerda, estamos trabajando el tema la formación de Cristo en la iglesia, la formación de Cristo en mí, ¿verdad? Pero en esta tarde vamos a estar desarrollando esta siguiente enseñanza bajo el título expresando el carácter de Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 24. Gálatas. 5, versículo 22. Gloria a Dios. Gálatas. Capítulo 5, versículo 22. Gloria al Señor. ¿Listo? Tranquila, hermano. Gloria al Señor. ¿Listo? Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Amén y amén. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta tarde, abre mi mente, abre mi espíritu, dame entendimiento para que tu palabra me enseñe el propósito para lo cual es enseñada en Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso a Él porque vive y reina por los siglos de los siglos. Les decía, estamos trabajando el tema, la formación de Cristo en mí. Ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Y vamos a desarrollar esta enseñanza bajo el título expresando el carácter de Cristo. Amén. Expresando el carácter de ¿quién? De Cristo. Resultados de mi vida en Cristo. ¿Qué es el carácter? Que mi vida en Cristo tenga ¿qué? Resultados. Hayan resultados específicos en mí para el Señor. El fruto del Espíritu Santo es un término bíblico que resume a 9 atributos de una persona o comunidad que vive de acuerdo con el Espíritu Santo. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Es que un término bíblico, ¿cierto? Que resume los atributos de una persona que está en una comunidad o que vive conforme al Espíritu, ¿verdad? En este caso, conforme al Espíritu Santo. Número 1, es la expresión de la vida en Cristo. ¿Qué es un atributo? ¿Qué es expresando ese carácter? Es una expresión que yo tengo de mi vida en Cristo. Entonces, Gálatas capítulo 22, ¿qué dice? Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿verdad? Entre otros. Segunda carta a los Corintios, sin perder el pasaje que tenemos ahí, yo quiero que ustedes se ubiquen. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, ahí atrásito. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Gloria al Señor. Versículo 17, ¿qué dice? Vamos a esperar que todos lo consigan porque la idea es ser entrenados por la palabra de Dios, ¿verdad? Es la expresión de la vida ¿en quién? En Cristo. Gálatas capítulo 5, 17, ¿lo tenemos?
Dice la Escritura, de modo que si alguno está en ¿quién? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Entonces está hablando este versículo y está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos estamos aquí en Cristo? Entonces somos nuevas ¿qué? Criaturas. Ya nosotros no pertenecemos a esa vieja creación, sino que somos la expresión de Cristo. Somos una nueva creación a través de Él. Por lo cual, usted y yo expresamos ¿qué? El fruto del Espíritu, o expresamos el carácter de Cristo. Y entrando a desarrollar este mensaje, podemos ver que Cristo expresaba el amor. ¿Cuántos creen que Cristo tenía amor? Ese es un carácter de Él, ¿verdad? El amor. La obediencia de Él opera en mi vida. Número 2, la obediencia de ¿quién? De Cristo opera ¿dónde? En mi vida. Entonces el Señor Jesucristo, según el versículo Gálatas capítulo 5, 22, ¿qué tenía? ¿Tenía qué? Amor. Luego, ¿qué más tenía? Tristeza. Gozo, tenía gozo, ¿verdad? Tenía preocupación. Tenía paz. Tenía afán. Tenía paciencia. No era sabio, era benigno, tenía benignidad, que es como ser sabio, una persona sabia, una persona buena. Benignidad. ¿Era bondadoso o no? Era bondadoso, bondad. Tenía también fe. Era mansedumbre, era manso, ¿verdad? Templanza, ¿verdad? Era un hombre que estaba parado en una raya. Es un hombre que está parado en una raya. Contra tales cosas no hay que. Mis amados, esto es lo que el Señor quiere que nosotros expresemos en nuestra vida cristiana. Nosotros venimos a estos centros de entrenamiento o a escuchar reuniones o cultos como estos, ¿para qué? Para aprender el concepto de lo que Cristo quiere de usted y de mí. ¿Y qué quiere Él de usted y de mí? Que dejemos ese hombre ¿qué? Viejo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice en Corintios 5:17, ¿verdad? Sí. De modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Criatura es. Nueva criatura es. En Cristo somos nueva creación, ¿verdad? Ya nosotros no nos atañe, no nos gobierna esa antigua creación de Adán, ¿verdad? Porque cuando uno nace, lo primero que uno agarra, lo primero que uno toma es ese pecado original que se desplegó allí en el Edén, ¿verdad? Pero dice que por un hombre vino el pecado, pero por otro vino la justificación o la salvación. ¿Y ese es quién? Jesucristo. Pero eso no significa que nosotros, porque ya Cristo nos perdonó, y ya Cristo, entonces nosotros vamos a hacer lo que querramos o lo que nos dé la gana, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque tenemos un lineamiento escritural. Dice, más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Nos da un lineamiento para parecernos ¿a quién? A Jesucristo. Recuerde usted que la meta es ¿qué? Llegar a la plenitud de ¿quién? De Cristo. La meta es llegar a la plenitud del Señor Jesucristo. Pero para eso tenemos que esforzarnos a cada día cambiar tantas cosas que no agradan al Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Luego dice mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ¿qué? Contra tales cosas no hay ley. Número 3. El objetivo a alcanzar este resultado es en Cristo. ¿Cómo alcanzamos nosotros estos resultados? En el Señor Jesucristo. Con la ayuda de Él, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos formando nuestro carácter para que nos parezcamos más a Él.
¿Cuál es el trabajo que nosotros estamos desarrollando acá? Parecernos cada día más ¿a quién? A Cristo. A Cristo, ¿verdad? De la noche a la mañana no se logra eso. Esto tiene que ir con un entrenamiento continuo de las Escrituras, de revelación de parte de Él. Por eso en Efesios dice que Él nos da el entendimiento, el conocimiento de Él, de la palabra. Número 3. El objetivo es alcanzar este resultado en Cristo. Efesios 4:13, ¿qué dice? Vamos a leer Efesios capítulo 4. Alcanzando objetivos en Cristo. Efesios, allá el antiguo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 13, ¿qué dice? ¿Lo tenemos? Hasta que todos ¿qué? Lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces vemos ahí que tenemos una ¿qué? Una meta, una tarea a llegar. El ser cristiano no es simplemente ser cristiano, sino que tenemos una meta concisa puesta por el Señor, que es cada día tener su carácter, cada día parecernos más a Él, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuánto nos falta, cierto, para conocer al Hijo de Dios, verdad? El carácter del Señor es amplio, es extraordinario, es perfecto. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué necesario es que cada día trabajemos, cada vez que leemos, estudiamos la palabra, la estudiemos con ese propósito de alcanzar la medida del Señor Jesucristo. Vaya medida grande que nos colocó el Señor, ¿verdad? Llegar hasta la estatura en conocimiento y en reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Allá es que vamos nosotros, siendo formados en este reino en el cual Dios nos ha hecho partícipes. Recuerde, ya Dios nos hizo partícipes de este reino. Ya nosotros no esperamos a morirnos para llegar al reino, no, señores. Ya dijo Jesús, el reino de los cielos se ha ¿qué? Se ha acercado. Ya el reino de los cielos está en usted y está en mí. Amén. Ahora, ¿qué tenemos que trabajar? El carácter de Cristo en nuestras vidas. Que cada día en nosotros haya amor, haya esa paciencia tan difícil que es, ¿cierto? Yo he venido trabajando ese carácter de paciencia, ¿sabe? Cuando vino esta palabra a mi vida, yo por naturaleza, los Ortegas, un tremendo, hermano, un genio volado. No peleonero, sino que uno el carácter es fuerte. Y he venido trabajando a través de esta palabra, cuando me habla de expresar el carácter de Cristo, he venido expresando la paciencia. Por ejemplo, en el centro hay veces, cuando yo estoy trabajando, gente que agarra la mercancía y se la bota, está muy caro, se la bota. Antes yo le decía, pero no haga eso, mire, respete. Ahora no digo la orden, tranquilo, vuelva nuevamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos venido trabajando, desarrollando ese carácter de Cristo en nuestra vida. ¿Es difícil? Sí, pero no imposible. Cuando el Espíritu Santo de Dios que opera en nuestra vida nos ayuda a transformarla conforme al propósito por el cual Dios nos llamó. Ahí mismo, capítulo 5, versículo 1 de Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos que amados. Ahí mismo, capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 1. Mira lo que dice la palabra. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en ¿qué? En amor. Como también ¿qué? Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor ¿qué? Fragante.
Mis amados, el Señor cada día nos pide que como cristianos, que como creyentes en el Señor, desarrollemos ese carácter de Cristo en nuestra vida. Es difícil, sí, pero no es imposible, porque tenemos la ayuda de Él. Él es nuestro ayudador. Él es quien nos transforma, amén. Es quien nos cambia, es quien hace en nosotros que cada día seamos fortalecidos en este principio y poder desarrollar la vida de Cristo en nuestra vida. Por eso habla de una vida de expresión. Ser cristiano es tener una vida ¿de qué? De expresión, de comunión con Él. Cuando yo tengo comunión con Él, yo hablo como Él, yo actúo como Él, y mi vida va ¿qué? Siendo mejorada en Él, en aquel que me tomó por soldado. Gloria a Jesús. Versículo, punto 4. Este objetivo lo alcanzamos ¿con qué? Con paciencia. Este objetivo lo vamos a alcanzar, iglesia, pero con paciencia. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Vamos a ubicarnos. Hebreos capítulo 12. Ahí más adelantico. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Gloria al Señor. Lo tenemos, Hebreos 12:1. Este objetivo lo alcanzamos con paciencia. Por tanto, lo tenemos todos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. ¿Cómo tenemos que correr esta carrera? Con paciencia. Con paciencia. Despojémonos de ese peso que no nos deja correr. Hay cosas en la vida que no nos deja correr. En nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Hay cosas que no nos dejan llegar con diligencia al propósito eterno de Dios, que es parecernos a nuestro Hijo. Pero a su Hijo. Pero ¿cómo es que hacemos eso? Dice ahí, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de ¿qué? De testigos. Mucha gente, les decía el otro día, están pendientes de uno, ¿verdad? Usted se repara tantito y dirá, ¿y eso que es evangélico? ¿Y eso que practica? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra que tenemos una nube de testigos encima de nosotros. Mucha gente que nos está mirando, que aún sin nosotros conocerla, saben que nosotros somos del Señor. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, de ese viejo hombre que nos quiere capturar, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Corramos con paciencia esta carrera, mirando ¿a quién? A Cristo, mirándolo a Él, que dio la vida por nosotros en la cruz. Y dice, y está sentado en el trono de Dios. Amén. Está sentado en el trono allí del Señor. Gloria a Jesús. Entonces vemos ahí que es con paciencia, que es con calma. Esto no es de correr, esto de ir con paciencia. Y poco a poco el Señor va a ir moldeando. Por eso, cuando el Señor habla de la iglesia, la compara con una construcción. Usted va a hacer una casa y usted de la noche a la mañana no la termina, ¿cierto? De la noche a la mañana usted no acaba. Es un proceso. Empieza despacio a hacer columnas, a hacer huecos, a ir armando. Es una construcción. Así es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Va en construcción. Vamos de aprendizaje. Cada día vamos mejorando y vamos desarrollando ese carácter de Cristo, ese carácter que el Señor quiere que desarrollemos en nuestra vida. Que cada día el carácter del Señor sea ¿qué?
diseñado conforme a su propósito, conforme a lo que Él quiere. Porque esto no se trata, el Evangelio no se trata de los hombres, se trata de Él, se trata de Cristo. Todo fue diseñado desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. Todo fue diseñado por Él y para Él. Toda la creación fue diseñada por Él y para Él. No para nosotros. Nosotros como iglesia simplemente expandimos y hacemos el trabajo que Él nos colocó como ayudantes, ¿verdad? Aún como pastor uno decide que yo soy más, no. Simplemente somos obreros o ayudantes del Señor, porque el arquitecto y el constructor de la obra es el Señor. Y usted va a la palabra, dice que Él hizo los planos, hizo el diseño. Y si sigue estudiando, Él puso los materiales. Y nosotros que venimos siendo ayudantes, ¿verdad? En una construcción está el maestro. ¿Cómo es que se llama eso? El jefe de obras, se llama maestro de obra. Y están los ayudantes. Pues nosotros en Cristo venimos siendo los ayudantes, porque el importante es Él. El Evangelio fue creado y diseñado por Él y para Él. Que nosotros por la misericordia Él nos toma, amén, y nos entra en ese propósito eterno para seguir creyendo, pero todo gira alrededor de Él. La gloria toda es para Él, toda la alabanza es para Él, que dio la vida en la cruz. Dice la palabra que cuando Él dijo consumado es y resucita, va a los cielos, dice que el Padre le entrega todas las cosas. Todo se le entregó a Él y Él lo entregó o lo puso a los pies de la iglesia. Hebreos capítulo 12, versículo 24, ¿qué dice? Hebreos capítulo 12, 24. ¿Qué dice? 12:24. A Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad pues, no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Amén. Dice a Jesús el mediador del nuevo pacto. Nosotros estamos en ese nuevo pacto y Él es el mediador. Amén. Que por gracia fuimos salvos. Ahora devolvemos con gratitud al Señor en servicio para que su palabra siga siendo extendida alrededor de la tierra. Dice ya la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Recuerde que Caín mata a quién. ¿Y qué clamaba la sangre? Clamaba a Dios, ¿verdad? Dijo el Señor, le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, ¿verdad? Pero esta sangre dice que habla mejor que la de Abel. Es la sangre de Jesucristo, del unigénito, del Hijo de Dios, el mediador del nuevo pacto, el mediador de esa nueva vida en Cristo. Por eso es que dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿es nueva qué? Criatura. Según a los Corintios 5:17. En Cristo somos una nueva creación. Nosotros ya somos una creación selecta por el Señor. Nosotros habitamos la tierra, pero no somos de la tierra, iglesia. Usted y yo ya somos ciudadanos del reino, ciudadanos del cielo, ciudadanos celestiales, habitando en esta tierra y haciendo las veces de embajadores de ese reino al cual somos partícipes. Usted y yo somos ¿qué? Embajadores. Por eso es que es importante que cada día vayamos desarrollando ese carácter de aquel que nos envió como embajadores a esta tierra y desarrollando el carácter del Señor Jesucristo. Y ese carácter sí es difícil: amor, gozo, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Es difícil, sí, pero hay que ir trabajando esto en nuestras vidas, porque dice, porque contra tales cosas no hay que, no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Contra el carácter de Cristo no hay nada que pueda intervenir o que pueda chocar, porque ese es el propósito por el cual Él vino a esta tierra, para tener una iglesia con su carácter, con una expresión de aquel que lo habita. El apóstol Pablo dijo, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces ese carácter de Cristo que vive en mí se va desarrollando. El carácter del Espíritu que opera en mí, que habita en mí, está desarrollando ese carácter en mi vida. El propósito es alcanzar este nivel de expresión de Cristo en mí. ¿Cuál es el propósito? El propósito que tiene el Señor con usted y conmigo es alcanzar ese nivel de expresión de su carácter en nuestra vida, en nuestra naturaleza. Que nosotros podamos ser espíritus vivificantes y que otros al vernos puedan ver una diferencia entre unos y otros, entre el que no tiene a Cristo y el que tiene a Cristo. Somos cristianos o somos personas con el carácter de Cristo morando en cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Recuerde, nada es imposible, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13, vamos a leerlo. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Gloria al Señor. Entonces nada es imposible en el Señor. Filipenses capítulo 4, verso 3. ¿Lo tenemos? Leemos desde el 12, dice, lo tenemos, capítulo 4 de Filipenses, versículo 12 y 13. Filipenses, dice la palabra, ¿qué dice? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, dice el apóstol Pablo. En todo y por todo estoy, ¿qué? Espere que falta todavía, vamos a buscarlo todos. Filipenses capítulo 4, versículo 12. ¿Tenemos? Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy, ¿qué? Enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces el apóstol Pablo desarrolla ahí el nivel que él tiene y dice, no importa, si tengo abundancia todo lo puedo en él, pero si tengo escasez también lo puedo en él. Si estoy lleno o saciado, lo puedo en él, pero si tengo falta de algún bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa la dificultad o la prueba o la circunstancia, mi hermano, todo lo podemos en Cristo. Amén. Porque Él es quien nos fortalece. Así que cuando usted sienta debilidad, cuando usted sienta que está desfalleciendo, diga, todo lo puedo en ese Cristo que me fortalece. En ese Cristo que me ha llamado a expresar su carácter, todo lo puedo en Él. ¿Cómo expreso el carácter de Cristo en mi vida? Con la misma ayuda de Él. ¿Cómo paso las pruebas, las circunstancias o las dificultades? Con Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo dice ahí, está declarando a los filipenses, ahí en el versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. O sea, el pueblo de los filipenses querían bendecir a Pablo, querían honrarle, pero no había habido la
posibilidad o la oportunidad, y ahí se les presentó. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contenerme, cualquiera sea mi situación. Mira el nivel de fe que tenía ese hombre. A él no le importaba la situación, a él le importaba a Cristo. Eso es lo que nosotros debemos cada día desarrollar en nosotros, ese carácter que se forme en Cristo. Decía, no importa cuál sea mi situación, no importa, porque todo está en Cristo. Cristo es el importante aquí, no hay otro por fuera de Él, porque el Evangelio, mis amados, no se trata de mí, no se trata de si estoy rico, de que si estoy pobre. No, el Evangelio se trata de construir el carácter de Cristo en mi vida, de darlo a conocer, porque lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué dice la palabra? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Eso que tú necesitas, eso que tú estás necesitando para el diario vivir, Dios se lo va a proveer. ¿Por qué? Porque tú estás buscando el reino de Dios, porque tú estás en ese reino de Dios ya de antemano. Fuimos trasladados allí. Y por eso el apóstol Pablo declara aquí, en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contenerme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi hermano, mi hermana, tu fortaleza es Cristo. Tu fortaleza es el Señor. Tu fortaleza es Él. Acude a Él. Hoy en día esta semana miraba un video que mandaban de un señor que se sube a una torre de energía y se puso así, y serían grandes los problemas que estaba pasando, porque agarró y se mandó, se quitó la vida, ¿verdad? No es el caso de nosotros, pero hay personas que no tienen esta ventaja de tener a Cristo que lo fortalece. Esta persona tomó la decisión de quitarse la vida. Tan bonita que es la vida, ¿verdad? Tan bello que es vivir. Y el Señor nos provee todos los días lo que necesitamos. Por eso el apóstol Pablo decía: aquí sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Iglesia, se trata de Cristo. Cuando usted y yo ponemos los ojos en el Señor, todo es posible, porque en Cristo todo es posible. Así que cada día pidámosle al Señor y digámosle: Señor, quiero que cada día reflejes, me ayudes a alcanzar, a tener ese carácter tuyo. Quiero tener el carácter del Señor cada día más en mi vida. Señor, quiero desarrollar tu carácter. Así que ahí donde tú estás, si puede ponerse en pie, lo vamos a hacer y vamos a orar